La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el mutismo selectivo en niños y adolescentes. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día, como siempre, es un placer recibir al doctor en Educación y licenciado en Psicología Clínica, el doctor Gustavo Piñeiro. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Ya lo estábamos extrañando, ¿eh? ¿En serio? Bueno, estuvimos dando unas conferencias en Minnesota. Qué bien. En Minneapolis y se hizo un campamento de familia, entonces tuvimos la oportunidad de tratar varios de estos temas todos juntos para la familia hispana. Vamos a aprovechar la experiencia entonces a full, como se dice. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, para muchos es un poco raro, el mutismo selectivo. Sí. ¿Qué es el mutismo selectivo? Bueno, cuando hablamos de mutismo, mute, ya algunos de los controles de televisión, de los equipos han visto Silencio que total, es silencio ¿verdad? total. Entonces es un chico, un niño que hablaba y que de pronto ahora no habla más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere hablar? Y se debe casi siempre a algún trauma que el chico ha recibido o siempre el trauma, pero dependiendo del origen. Claro, por ahí es un miedo también, ¿verdad? Sí, miedo a un ambiente, una persona, un lugar, y entonces ahí no quiere hablar. Claro. ¿Y hay algunos rasgos característicos? Bueno, evidente que deja de hablar. ¿Cuando antes hablaba o...? Claro, sí, porque después están las otras problemáticas del lenguaje, que es un niño que siempre tuvo problemas para hablar, eso ya es otra cosa. Claro, ya hay que diferenciar eso, pero eso vamos a ver después en el material. Sí, pero cuando hablamos de mutismo es específicamente un niño que hablaba bien, que se comunicaba bien, y que repentinamente deja de hacerlo. ¿Y cuándo se puede decir que es un mutismo? ¿Tiene que haber una frecuencia, un tiempo prudencial como para decir, se trata de un mutismo? Sí, se espera que este problema ya lo trataríamos como mutismo selectivo cuando están pasando ya 2 semanas que el niño está presentando esta problemática, entonces hay que abordarlo en manera interdisciplinaria, donde interviene el psicólogo infantil, también el psicopedagogo o psicopedagoga. Siempre dijimos, estamos hablando de descartamos otras problemáticas ya del orden físico que pudiera haber sucedido donde sí hay una cuestión física. Siempre estar observando. Sí, digamos un niño estuvo presenciando algo que le fue traumático. O le impactó de repente, pudo una estar película, en un accidente. Sí, digamos un niño que pasa en un accidente automovilístico y que queda solito y sus padres, sus hermanos ya no están. Puede pasar por, obviamente, no quiere hablar. Veamos, a través de este material, ¿qué es el mutismo selectivo? ¿Qué es el mutismo selectivo? El mutismo selectivo es un trastorno infanto-juvenil que se manifiesta como un problema de inhibición del habla sin ninguna causa orgánica que lo explique y teniendo intactas las capacidades de comunicación verbal. El mutismo selectivo aparece en niños, normalmente en la etapa preescolar, que tienen la capacidad de hablar y la demuestran en contextos seguros para ellos, con personas de confianza, pero en otros contextos o situaciones sociales inhiben sus respuestas verbales. ¿Qué le pareció el material? Muy bueno, por eso que dice selectivo, es porque elige el lugar donde sí habla y donde no habla. Claro. ¿No? Entonces, ese silencio entonces en algunos lugares y en otros no. Claro. Entonces, a veces está el niño jugando solo y habla, apareces vos, se cayó. Automáticamente. Claro, entonces hay algo ahí, ¿no? Por eso es que después, más adelante, vamos a hablar de los tratamientos posibles para estos casos. Y quiero hacer la aclaración porque decía infanto-juvenil, cierto, es donde más se da,
pero también hemos tenido casos de adultos, sí. Tuvimos el caso. Yo conozco varios que aplican el mutismo cuando no les conviene, ¿verdad? Sí. El mutismo selectivo. Bueno, frente a la suegra podemos quedarnos callados. No, pero justamente o cuando se trata de justificar el dinero también. Fue el caso de un hombre que tenía que casarse. Y ya habían hecho todo, ¿no? Y de pronto no habla más, no, en serio, no, entró en una crisis. Existencial, sí. Bárbara. En ese caso, ¿qué se aplica? Chao. Se aplica una inyección, no. En ese caso, no, se hace lo mismo, no se trata. Claro, o sea que también puede darse en adultos. Sí, sí, es menos frecuente, pero es una crisis en ese caso nerviosa. Y siempre está relacionado con la ansiedad. De paso, en los niños también. La ansiedad es lo que le juega, lo que hace que el niño tenga este miedo. Claro, y lo manifieste de esa manera. Claro, se queda callado. Hay diferentes reacciones. Hay gente que se pone muy nerviosa y habla y no se calla. Y ya no para más, ¿verdad? Y hay otros que se ponen nerviosos y se quedan callados, mudos. Cada reacción es distinta. Sí, lo mismo ha pasado con gente que quiere rendir un examen y se queda ahí y no lo puede hacer. Se bloquea. Se bloquea. Sí. Pero en ese caso son momentos, minutos y pasa. Claro. Estamos hablando de un niño que le pasa más seguido. Usted habló de 2 semanas. Sí. Y me preocuparía si mi hijo, que está acostumbrado a hablar, deja hablar un día, yo ya diría, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucedió? Sí, no, y dije 2 semanas porque se va dando el mismo episodio en el mismo lugar, con la misma persona, claro. Entonces se suele ver esto en la escuela. El niño va a la escuela y tax, ahí no habla. A veces cambió de colegio, cambió la profe, algo sucedió, o le están haciendo bullying, o él presenció algo desagradable, o le agredieron. Entonces, ante un trauma, ante este miedo, no habla. Claro. Es importante, yo creo que diferenciar cuando se trata de un mutismo selectivo y cuando se trata de un trastorno del lenguaje. Veamos a través del siguiente material. ¿Cómo diferenciar el mutismo selectivo de otros trastornos del habla? La incapacidad mantenida para hablar en situaciones sociales concretas, como por ejemplo en el colegio. Esa incapacidad de hablar afecta su rendimiento escolar o a la comunicación social. El problema de inhibición selectiva del habla debe prolongarse por lo menos 1 mes para poder hablar de trastorno. La imposibilidad de hablar no se debe a una falta de conocimiento del lenguaje necesario para desenvolverse en la situación social a la que se enfrenta, ni a que no se encuentre cómodo con dicho lenguaje. El material amplió a 1 mes porque casi siempre cuando tenemos que hacer un diagnóstico queremos estar muy bien seguros, ¿no? Claro. Pero como tú dijiste, una mamá, un chico que suele hablar, un día día le conoce no habla, a su hijo, claro. Acá pasa algo, acá pasa algo con mi hijo, el mío con el marido, porque está callado. un día entero sin hablar. Bueno, ya es mucho. Entonces, estamos hablando de un niño que está presentando una patología, de paso es corregible, no es para alarmarse. Claro. Esto se corrige, y se corrige en zonas de confianza, cuando el niño se siente... ¿Con terapia, doctor? Sí. Entonces, por ejemplo, pasa el niño con la mamá ante el terapeuta y siempre es un ambiente acogedor para el niño, adaptado para el niño. Y entonces ahí intentamos interactuar. Sí. A veces, ¿sabes qué se hace? Pasan Juegos. al lugar, está con la mami y habla con ella. Sí. Nosotros registramos eso. Observan, tenemos cámaras y demás, miramos. Sí. Y después entonces entra el terapeuta y el niño se calla. Entonces tratamos de hablar con la mami, el terapeuta con la mami con el terapeuta, el niño interviene ahí con algunos vocablos, hasta que después está actuando bien y ahí sale la mami y se queda con el terapeuta. Lo mismo puede pasar con la maestra. Puede pasar en los ambientes donde el niño se quedaba en silencio. ¿Se siente inseguro o no? ¿En qué puede afectar eso en el futuro? Porque diríamos, si decimos que es algo pasajero, bueno, es que si no logra hablar, como decía el material, en 1 mes, el niño va a tener problemas en la escuela. Claro, tiene que aprender a gestionar esa emoción, ¿verdad? O ese miedo, o esa frustración, o lo que fuera. Y no, incluso los demás le pueden hacer burla, le dicen mudos o son mudos, y le hacen bullying. Entonces, lo más rápido que podamos solucionarlo es mejor para el niño, para no traumatizarlo. Y tampoco presionarlo, decirle qué te está pasando, vos sos esto, sos aquello,
porque realmente es un tema real, es un trauma real, y lo lindo es descubrir qué pasó, por qué sucedió. Claro, llegar a la causa. Claro, porque podríamos estar ante un acoso al niño, ante un trauma que el niño vio algo, como dije, o un abuso presenció. También, claro. Entonces nunca hay que minimizar ni descartar cosas, ni tampoco exagerar, porque a veces no fue algo tan grave. Si tuviéramos que hablar de signos de alerta para quienes no observan mucho a sus hijos, ¿cuáles podríamos? Tirémosle algunos tips. Bueno, como para que... número uno es que no habla. Como dije, normalmente eso sucede o en la escuela, en ambientes extraños, no en ambientes de confianza. Okay. Así que es probable que el niño en tu casa sí está hablando bien y después va a la escuela y no lo hace. O va a algún lugar específico y no lo está haciendo. La iglesia, por ejemplo. Le piden al niño, bueno, y ahora Juancito va a recitar el poema tal. Y Juancito pasa y mira y se queda. Entonces, ¿qué pasó con Juancito? Bueno, entonces son momentos de estrés. Por eso dije, muy importante el manejo de la ansiedad. Sí. Si le ayudamos al niño a manejar la ansiedad, después va a ser un adulto que también va a saber manejar la ansiedad. Claro, o sea que, y con el ejemplo más que nada enseñarle, ¿verdad? Porque a veces los chicos nos están mirando y nosotros no somos los mejores maestros precisamente. Más que nada cuando lo presionamos y también cuando lo sobreprotegemos. Es decir, si el niño no está hablando y me señala el vaso y yo ya le doy el agua, estoy equivocándome. Claro, que se vea obligado a hablar. ¿Qué querés, Juancito? Y él dice, no, decime qué querés. Entonces el niño tiene que decir... Qué importante eso, doctor, porque generalmente con los niños chiquitos le queremos ya satisfacer antes que ya se exprese correctamente. Sí. Ahora, por eso hablábamos que no es un trastorno del habla, sino que específicamente era el mutismo selectivo. Cuando ya es un trastorno del habla, hay que descartar también otras cosas, donde el niño no puede verbalizar bien por dificultades. Y hay que recurrir a una fonoaudióloga, ¿verdad? Sí, bueno, uno va descartando cosas porque también... Puede haber un problema neurológico también. Si el niño no logró hablar en un año y alguito, no lo está haciendo bien, algo está sucediendo. Claro, de eso y muchísimo más vamos a hablar tras la pausa. Enseguida retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Seguimos en compañía del doctor en educación y licenciado en psicología clínica Gustavo Piñeiro, hablando sobre el mutismo selectivo. Eso cuando el niño deja de hablar por un mes aproximadamente, pero en algunos lugares y en otros sí se expresa. Claro, o se expresaba antes con total facilidad, entonces quiere decir que algo no está funcionando bien. De paso, esto se aplica en todas las patologías. Si usted, una persona en su término de vida, digamos, tiene 10 añitos el chico y se desempeñaba bien en algunas cosas y de pronto comienza a manifestar algo, ahí entonces es donde uno interviene, porque dice, esto no es su normalidad. Entonces, dentro de lo que era la normalidad, el niño hablaba perfectamente y de pronto deja de hablar, algo está sucediendo. Y puede ser, como dijimos antes, un trauma psíquico, algo que vio, algunas circunstancias, lo obligaron a hacer algo, lo están presionando. Siempre tiene que ver con la ansiedad que produce alguna situación. A estar atentos entonces los padres y también los cuidadores. Claro. Porque a veces los padres pasan todo el día fuera de la casa y es la empleada o alguien de la familia que se percata y dice, hey, mira, fulano no está hablando de tal día o no sé qué le pasa, pero algo ocurre. O fue a un campamento y la persona allá le trajo la noticia de que él estuvo callado, no pudo hablar, interactuar. Entonces a veces viene esa observación desde afuera y no hay que dejarla así nomás, sino que habría que observar y a veces la mamá se traslada al colegio y observa y mira y dice, bueno, evidentemente esto es así. Entonces intervienen los terapeutas. Estar atentos a todos los signos de alerta, ¿verdad? Así mismo. Bueno, veamos las causas del mutismo selectivo en el siguiente material. Causas del mutismo selectivo. Las causas del mutismo son psicológicas, principalmente asociadas a la ansiedad. El niño con mutismo selectivo experimenta ansiedad ante determinadas situaciones sociales que interpreta como amenazantes.
En ese escenario aparece el miedo a ser juzgado por los demás o el temor a no dar la respuesta adecuada, que hacen que la situación sea vivida por el pequeño como una auténtica amenaza y le produzca el bloqueo o inhibición del habla. El niño elige entonces no hablar porque le conviene antes que hablar. Es decir, si él va a dar una respuesta equivocada y se van a burlar de él, prefiere callarse. Claro. Y entonces ves que ahí está relacionado la vergüenza también, el mal rato. Entonces va a evitar eso. Y dentro de las conductas de evitación está el mutismo selectivo. Es una de las formas en que es un mecanismo de defensa que el niño descubrió. Digamos, no, nadie le enseñó, pero descubrió. ¿Y desde hace cuánto se está hablando de este tema de manera profesional, digamos, y con un abordaje ya dentro de la medicina? Técnico, sí. Dentro de la psicología clínica. Bueno, esto sucedió ya, siempre sucedió, pero ahora le pusimos esta terminología porque lo distinguimos de otros problemas del habla y está sucediendo más porque tenemos niños que no son criados por los padres, que pasan por situaciones estresantes, los padres no saben. Por eso es que están apareciendo más situaciones como este caso que antes, básicamente porque el niño ya no se está criando en ese ambiente familiar, donde estaban los abuelos, los tíos, los padres, sino que ahora la familia se redujo y a veces se dividió. Entonces está la mamá solita, con la ayuda de alguien, el papá solo por allá, entonces eso también ha... Y a veces no tienen hermanos, están solos. Y sí, son hijos únicos. Únicos, o sea, hay que considerar muchas situaciones, también, ¿verdad? Y eso hace que el niño tenga estos temores. Casi siempre está basado en la inseguridad que el niño fue desarrollando, ese temor a enfrentar las situaciones nuevas o incluso la agresión, ¿por qué no se defiende? Entonces prefiere como meterse en el caparazón y en sí mismo y baja la mirada. Donde se siente más cómodo, más baja la mirada, protegido. se protege. Cuando no se tapa la cara o toma posición fetal, que es acurrucarse, para evitar el contacto social. Si hablamos de franja etaria, sería ¿de qué edades a qué edades más o menos? ¿En la niñez y en la adolescencia? Sí, lo hemos observado en niños que van al jardín o preescolar. No tenemos datos de niños más pequeños que van al maternal, porque obviamente todavía son pequeños y están recién desarrollándose, pero sí lo hemos constatado en jardín o preescolar y primer grado. La incidencia es mayor ahí en ese lapso. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia. Cada vez que viene la audiencia se vuelve... quiere participar y quiere hacer preguntas. Vamos. Bueno, esta viene proveniente de Limpio. María pregunta lo siguiente. ¿Cómo identifico si el niño tiene un problema en el habla o es mutismo selectivo? Está muy buena la pregunta de María porque sería distinguir entre una problemática del habla donde la fue manifestando desde el vamos. Es decir, el niño desde que es bebé se comunica, balbucea, emite algún sonido y eso significa que sus cuerdas vocales están funcionando. Después uno va notando de que él escucha, porque también puede tener un problema de audición, no solamente del habla. Relacionar todo lo que es oído, vista, tacto, gusto, es decir, todos los sentidos, que el niño esté pudiendo manejarlos bien. Porque a veces no nos damos cuenta que el niño no está escuchando bien y por eso no habla bien. Después están las problemáticas mismas del aparato fonador, que puede tener que ver con la lengua, con el frenillo famoso de la lengua. La constitución del paladar podría tener labio leporino o paladar hendido. Las conexiones neuronales también. Bueno, y ahí entonces pasa, claro, si vamos descartando, vamos también a la parte neuronal, como bien decías, que pueden provocar problemas en el lenguaje. Y ahí tenemos chicos con espasticidad o con retraso mental o con parálisis cerebral que podrían tener problemas en el lenguaje. Algunas de estas problemáticas se subsanan, se mejoran con el aprestamiento, con el estímulo adecuado. Y aparte, ahora también hay estudios biomédicos que permiten determinar exactamente cuál es la neurona que está más fina o está más afectada y entonces se estimula. Se estimula, sí, desde afuera, ya no invasivamente, pero sí se puede estimular de afuera. Y con terapias. Con terapias, exactamente. Entonces ahí estaríamos con problemáticas orgánicas, no psíquicas, orgánicas,
En cambio, el mutismo selectivo es una problemática psíquica. Psíquica, no orgánica. Claro. Por eso es importante distinguir, ¿verdad? Que se puedan distinguir y que los padres estén atentos a cuando es un problema de mutismo selectivo o cuando es un problema del habla. Claro, para que pueda ser selectivo es porque el niño puede elegir. Claro. En cambio, en otro caso, él no puede elegir. Él vino así. Claro, ese sería un buen indicador. Sí. Que habla perfectamente, pero decide cuándo quiere hacerlo y cuándo no. Sí, y hemos visto también ante algún trauma que la persona se traba, ¿no? El niño se traba o tartamudea, que eso también puede ser por temor, descartando entonces los problemas neurológicos. Claro. ¿Qué es lo novedoso en el mutismo selectivo? Usted que viaja tanto, que está participando de congresos, está constantemente ayornándose, trayendo nuevos conceptos para aplicarlos en sus terapéuticas o en sus pacientes. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo que estamos observando es que los niños se están encerrando cada vez más. La tecnología, estamos observando también que en vez de ayudarnos está complicando en lo que es el desarrollo del ser humano inicial. Entonces, volvemos al consejo que dimos hace unos días aquí también, es de controlar la tecnología para los niños. El niño lo que necesita más bien es el contacto con el otro ser humano. Para eso necesitamos tiempo, dedicarle un poquito más de tiempo al niño, para jugar con el niño, tirarnos ahí en el suelo con el niño, ayudarle a interactuar, utilizar juguetes didácticos que ayuden a desarrollar la inteligencia del niño, la interacción. Eso es sumamente importante. Y limitar entonces el uso del smartphone para un niño, ¿verdad? Porque no se conecta. No se conecta con uno, sino con el aparato. Claro. Y eso favorece el mutismo y otras problemáticas que después, cuando va a la escuela, no logra. Entonces, en vez de tener logrado, tiene no logró. Y es su caparazón también el celular, porque ahí él tiene la excusa perfecta para aislarse. Sí, además que el niño no es como nosotros, que somos adultos, el niño se sumerge acá. Casi logra una inmersión, se llama comunicación por inmersión o no inmersión, y el niño prácticamente está sumergido dentro del juego. Entonces, no utilizaríamos el smartphone para entretener a un niño. ¿Cómo ayudar nosotros como padres para que ese mutismo selectivo pueda erradicarse? Celular se guarda a las horas de encuentro familiar, ¿verdad? En cuanto al mutismo selectivo en particular, diríamos que el niño no va a pasar por esa problemática si tiene seguridad de parte de los padres, si los padres interactúan con él y le ayudan a enfrentar y a resolver las problemáticas sociales en forma natural, ¿no? Claro. Como hacen los padres. Si se siente en un ambiente saludable. Claro, ahora si el padre le dice cállate la boca, le está obligando a dejarlo mudo, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí viene el mutismo selectivo. O si le trata mal hacia la madre o a alguien más de a la madre, familia, el padre por le miedo, dice, él ya se va a callar automáticamente. Claro, va a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, evitemos esa conducta de represión. Por el contrario, demos confianza. Comunicación. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te hace llorar? Esto hay que hacerlo así. El niño llora, pero le explico, pero no le reprimo, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí hay una educación mucho más inteligente y mucho más productiva y efectiva. Por eso te traje también otra vez, yo te había regalado este librito, pero quiero obsequiarte para que lo compartas con tus amistades. ¿Sí? Con las amistades, sí. Y todas aquellas personas que están ahora viendo el programa y quieren este librito, es gratuito, solamente busquen en las redes sociales Gustavo Piñeiro, ahí está la dirección donde pueden pasar a buscar el libro en forma gratuita. Esperanza para la familia. Así mismo. Tiene temas fundamentales para tener una familia linda. Está el tema de la educación de los niños, especialmente la disciplina, que es uno de los temas más controversiales. La disciplina. Un manual para los padres. Para los padres. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Recuerden? Gustavo Piñeiro, redes sociales ahí, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí está mi dirección para pasar a buscar el libro en forma gratuita. Ok. Y también puede dar clases particulares para el mutismo de los maridos, también, mutismo selectivo de los maridos. Se quedó con eso. Tenemos que hacer ese tema. Sí, doctor, un placer como siempre conversar con usted. Bueno, lo despedimos, lo convocamos para un siguiente tema. Muchas gracias. Y bueno, llegamos al final de otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.